En 1965, la guerra por la velocidad estaba fuera de control. Y eso era una excelente noticia para los compradores. Porque mientras hoy muchos coches rápidos parecen similares, en 1965 cada fabricante tenía una forma diferente de perseguir el rendimiento. Algunos utilizaban enormes motores V8, otros apostaban por coches más ligeros, y unos pocos crearon máquinas tan extremas que apenas parecían legales para circular por la calle. Y créeme, algunos de los coches que estás a punto de ver todavía serían capaces de sorprender a muchos conductores modernos. Comencemos. 1965 Pontiac GTO 3 Power. Este coche no parecía el más rápido de América, pero ayudó a crear la guerra de potencia que definiría toda una generación. Y eso es precisamente lo que hace tan especial al Pontiac GTO de 1965. Porque mientras muchos fabricantes seguían construyendo coches familiares relativamente tranquilos, Pontiac tuvo una idea diferente: tomar un coupé de tamaño intermedio, instalar un enorme V8 y ver qué ocurría. El resultado fue espectacular. A simple vista, el GTO se veía elegante y relativamente discreto para los estándares de los muscle cars que llegarían años después. Pero bajo el capó se escondía algo mucho más serio. La versión Tri-Power utilizaba un V8 de 389 pulgadas cúbicas, equipado con 3 carburadores de doble cuerpo. Una configuración que elevaba la potencia hasta los 360 caballos de fuerza. Y en 1965, eso era una cifra enorme. Gracias a su combinación de peso, par motor y potencia, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,5 segundos. Una cifra impresionante para un automóvil americano de producción en aquel momento. Y ese contraste era precisamente lo que sorprendía a tanta gente, porque parecía un elegante coupé para el día a día, pero era capaz de dejar atrás a muchos coches mucho más exóticos. No es casualidad que muchos historiadores consideren al GTO como uno de los automóviles que dio origen a la era dorada de los muscle cars. Hoy los mejores ejemplares Tri-Power pueden superar fácilmente los $80,000. Y más de medio siglo después, sigue siendo uno de los coches americanos más importantes, influyentes y rápidos de 1965. 1965, Shelby GT350. Este coche no parecía un muscle car, y precisamente por eso era tan peligroso. Porque mientras muchos fabricantes buscaban velocidad utilizando motores cada vez más grandes, Carroll Shelby decidió seguir un camino completamente diferente. Menos peso, más equilibrio, y una puesta a punto inspirada directamente en la competición. El resultado fue el GT350, un coche que transformó al joven Ford Mustang en una auténtica máquina de alto rendimiento. A simple vista parecía mucho más compacto que la mayoría de los coches de esta lista. Pero no te dejes engañar. Bajo el capó se encontraba un V8 Hypo 289 de 4,7 litros capaz de producir alrededor de 306 caballos de fuerza. Una cifra muy respetable para un automóvil que además pesaba considerablemente menos que muchos de sus rivales. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes. Porque el GT350 no dependía únicamente de la potencia. Su verdadera arma era la combinación entre potencia, peso y manejo. Gracias a ello, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6,3 segundos, una cifra que lo colocaba entre los coches americanos más rápidos de 1965. Y ese contraste es exactamente lo que hacía que muchos conductores lo subestimaran. Porque mientras otros coches impresionaban con enormes motores y dimensiones gigantescas, el Shelby simplemente se dedicaba a ganar. No es casualidad que rápidamente se convirtiera en una referencia tanto en la calle como en los circuitos. Era rápido en línea recta, pero también era capaz de tomar curvas de una forma que muchos muscle cars de la época simplemente no podían igualar. Hoy, los mejores ejemplares originales pueden superar fácilmente los $300,000 en subastas. 1965 Plymouth Belvedere. Este coche parecía un sedán bastante normal, y eso era exactamente lo que lo hacía tan aterrador. Porque a simple vista, el Belvedere no parecía una máquina diseñada para dominar las carreras de aceleración. No tenía una carrocería exótica, no tenía una apariencia especialmente agresiva, pero bajo el capó escondía uno de los motores más legendarios de toda la historia americana.
el famoso 426 Hemi. Y aquí es donde todo cambia. Mientras muchos coches de la época intentaban impresionar con cifras elevadas de potencia, el Hemi simplemente reescribía las reglas del juego. Oficialmente, producía 425 caballos de fuerza. Pero muchos expertos creen que la cifra real era considerablemente superior. Y en 1965, eso era una auténtica locura, especialmente en un coche que seguía pareciendo relativamente discreto. El resultado era una aceleración brutal. Podía alcanzar los 100 kilómetros por hora en aproximadamente 5,5 segundos, una cifra que incluso hoy sigue siendo impresionante. Y ese contraste es precisamente lo que lo convierte en uno de los coches más fascinantes de esta lista, porque parecía un automóvil familiar americano más, pero era capaz de derrotar a casi cualquier rival que se alineara a su lado en un semáforo o una pista de drag. Hoy los ejemplares originales equipados con el 426 Hemi pueden superar fácilmente los $200,000. Y antes de continuar, quiero saber algo. De los coches que hemos visto hasta ahora, ¿con cuál te quedarías para una carrera? ¿El equilibrado Shelby GT350? ¿El revolucionario Pontiac GTO? ¿O este brutal Plymouth Belvedere 426 Hemi? Déjamelo en los comentarios. 1965 Chevrolet Impala S409. Este coche era enorme, y eso es precisamente lo que hacía que tanta gente subestimara su velocidad. Porque cuando la mayoría de las personas veía un Impala S en 1965, veía un cómodo coupé americano diseñado para viajar largas distancias. No esperaba encontrarse con uno de los coches más rápidos del país. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Bajo el capó podía encontrarse el legendario V8409 de Chevrolet, un motor que ya se había ganado una reputación temible entre los entusiastas del rendimiento. En sus versiones más potentes, entregaba hasta 425 caballos de fuerza, y eso transformaba completamente el carácter del coche, porque el Impala no era pequeño, no era ligero, y definitivamente no parecía un deportivo. Sin embargo, era capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 6 segundos, una cifra que lo colocaba entre los automóviles americanos más rápidos de 1965. Y ese contraste es exactamente lo que hace tan especial a este coche. Porque mientras otros modelos de alto rendimiento intentaban parecer agresivos, el Impala seguía manteniendo gran parte de su elegancia y comodidad. Era un auténtico gran turismo americano. No es casualidad que el SS409 se haya convertido en uno de los Chevrolet más deseados de los años 60. Hoy, los mejores ejemplares equipados con el 409 pueden superar fácilmente los $100,000. Y más de medio siglo después, sigue siendo uno de los grandes ejemplos de cómo un coche enorme podía ser increíblemente rápido. 1965 Ford Galaxy 500. Este coche parecía demasiado grande para ser tan rápido. Y sin embargo, era uno de los automóviles más temidos de América en 1965. Porque mientras muchos fabricantes estaban descubriendo el potencial de los muscle cars intermedios, Ford seguía demostrando que un coche de tamaño completo también podía ser absurdamente veloz. A simple vista, el Galaxy parecía un elegante crucero de carretera. Largo, cómodo y diseñado para recorrer cientos de kilómetros con facilidad. Pero esa imagen cambiaba por completo cuando levantabas el capó, porque allí se encontraba el legendario V8427, uno de los motores más famosos que Ford haya producido jamás. Dependiendo de la configuración, entregaba hasta 425 caballos de fuerza, una cifra que lo colocaba entre los coches más potentes disponibles para el público en 1965. Y aquí es donde aparece el contraste que hace tan interesante a este coche, porque nada en sus enormes dimensiones sugería semejante rendimiento. Sin embargo, podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 5,8 segundos, una cifra impresionante para un automóvil tan grande y pesado. Y eso era exactamente lo que sorprendía a tanta gente. No es casualidad que el 427 se convirtiera en una leyenda tanto en las calles como en NASCAR. Era un motor diseñado para una sola cosa: velocidad. Y el Galaxy fue una de las mejores demostraciones de su potencial. Hoy, los ejemplares equipados con el auténtico 427 son algunos de los Ford más buscados de los años 60, con valores que pueden superar fácilmente los $150,000.
1965 Shelby Cobra. Este coche no parecía un automóvil de calle. Parecía un coche de carreras que, de alguna manera, había terminado con matrícula. Y eso era exactamente lo que lo hacía tan aterrador. Porque mientras la mayoría de los coches de esta lista todavía intentaban equilibrar comodidad, practicidad y rendimiento, el Shelby Cobra tenía una misión mucho más simple: ser lo más rápido posible. Y pocas máquinas americanas de 1965 podían acercarse a él. A simple vista era diminuto, mucho más pequeño que un Impala, mucho más pequeño que un Galaxy. Pero bajo aquella ligera carrocería se escondía una auténtica bestia: el legendario V8 Ford 427 de 7 litros, un motor capaz de producir alrededor de 425 caballos de fuerza. Y aquí es donde las cosas se vuelven completamente absurdas, porque toda esa potencia tenía que mover un coche que pesaba poco más de 1000 kilos. El resultado era explosivo. El Cobra podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en aproximadamente 4,2 segundos. Una cifra extraordinaria incluso para muchos deportivos modernos. Y eso lo convertía en uno de los coches americanos más rápidos que podían comprarse en 1965. Hoy, los Cobra 427 originales se encuentran entre los automóviles americanos más valiosos del mundo, con ejemplares que pueden superar fácilmente varios millones de dólares. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que hemos visto hasta ahora, ¿cuál elegirías para una carrera? ¿El brutal Plymouth Hemi? ¿El enorme Galaxy 427? ¿O este salvaje Shelby Cobra 427? Déjamelo en los comentarios. 1965 Dodge Coronet. Algunos coches eran rápidos. Este coche era un aviso, porque mientras muchos fabricantes todavía intentaban encontrar el equilibrio entre comodidad y rendimiento, Dodge decidió ir en otra dirección. Más potencia, más agresividad, menos compromisos. Y esa era la prueba perfecta. A simple vista seguía siendo un coupé relativamente elegante para los estándares de la época, pero tenía una presencia mucho más intimidante que muchos de sus rivales. Parecía un coche que buscaba problemas, y normalmente los encontraba. Bajo el capó se encontraba el legendario 426 Hemi. Oficialmente producía 425 caballos de fuerza, pero lo verdaderamente importante era cómo entregaba esa potencia. El Coronet no aceleraba de forma refinada. Golpeaba, empujaba, y dejaba claro que había sido diseñado para una sola misión: ser más rápido que el coche que estuviera a su lado. El resultado era impresionante. El 0 a 100 km por hora podía lograrse en aproximadamente 5,4 segundos, una cifra que colocaba al Coronet entre los automóviles americanos más rápidos disponibles en 1965. Y aquí aparece el contraste interesante, porque aunque era extremadamente rápido, seguía ofreciendo 4 plazas, un maletero generoso y toda la practicidad de un gran coupé americano. Era un coche capaz de llevar a la familia durante la semana y humillar a sus rivales el fin de semana. No es casualidad que los modelos Hemi se convirtieran rápidamente en una leyenda. Representaban el momento exacto en el que la guerra de potencia americana empezó a perder completamente el control. Hoy, los mejores ejemplares pueden superar fácilmente los $200,000. 1965 Chevrolet Chevelle Malibu SS. Este coche parecía demasiado elegante para estar en una lista de los más rápidos. Y precisamente por eso sorprendió a tanta gente. Porque cuando llegó al mercado, Chevrolet consiguió algo muy difícil: combinar la apariencia de un refinado coupé de tamaño intermedio con el corazón de un auténtico muscle car. A simple vista el coche se veía limpio y equilibrado. No era tan intimidante como algunos de sus rivales. No parecía una máquina construida exclusivamente para las carreras. Pero bajo el capó la historia era muy diferente. Allí encontramos el enorme V8 396 Big Block. En su versión más potente, producía hasta 375 caballos de fuerza. Pero aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, porque el Chevelle no dependía únicamente de la potencia bruta. También tenía una excelente relación entre tamaño, peso y rendimiento. Como resultado, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6 segundos. Y eso era exactamente lo que lo hacía tan peligroso. Porque no llamaba la atención como un Cobra. No parecía tan radical como un Hemi. Pero cuando llegaba el momento de acelerar, demostraba que podía competir con casi cualquiera.
Ese equilibrio fue precisamente una de las razones por las que el SS-396 se convirtió en uno de los muscle cars más exitosos de toda la década. Hoy, los mejores ejemplares equipados con el auténtico 396 Big Block pueden superar fácilmente los $100,000. 1965 Oldsmobile 442. Este coche no debería haber sido tan rápido. Y esa es exactamente la razón por la que terminó convirtiéndose en una leyenda. Porque mientras nombres como GTO, Cobra y Hemi acaparaban la mayor parte de la atención, Oldsmobile estaba construyendo silenciosamente uno de los automóviles más capaces de 1965. Y mucha gente simplemente no lo vio venir. El 442 parecía un elegante coupé americano de tamaño intermedio. Refinado, bien proporcionado, y mucho más discreto que algunos de sus rivales. Pero bajo esa apariencia relativamente conservadora se escondía algo muy diferente. El famoso V8 Rocket de 400 pulgadas cúbicas. Un motor que producía alrededor de 345 caballos de fuerza. Puede que la cifra no pareciera tan impresionante como algunos de los monstruos que hemos visto en esta lista. Pero aquí está el detalle importante. El 442 utilizaba esa potencia de manera extraordinariamente eficiente. Como resultado, podía acelerar de 0 a 100 km por hora en aproximadamente 6 segundos. Una cifra que lo colocaba junto a algunos de los coches más rápidos de América en 1965. Y eso era precisamente lo que sorprendía a tanta gente. Porque el Oldsmobile no intentaba parecer una máquina de carreras. No necesitaba enormes tomas de aire. No necesitaba una imagen agresiva. Simplemente era rápido. Muy rápido. Hoy los mejores ejemplares del 442 pueden superar fácilmente los $80,000 dependiendo de su estado y originalidad. Y cuando observas todos estos coches juntos, es fácil entender por qué 1965 fue uno de los años más importantes de toda la historia del rendimiento americano. Porque ya no se trataba simplemente de construir coches rápidos, se trataba de construir el coche más rápido. Y ahora quiero saber tu opinión. De todos los coches que vimos hoy, ¿cuál crees que era el más impresionante? ¿El revolucionario Pontiac GTO, el salvaje Shelby Cobra 427? ¿O alguno de los monstruosos Hemi de Dodge y Plymouth? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este viaje por los coches americanos más rápidos de 1965, no te pierdas el vídeo que aparece ahora en pantalla, porque allí retrocedemos un año para descubrir los coches americanos más rápidos de 1964. Y créeme, algunos de los automóviles de aquella lista fueron los responsables de iniciar toda esta increíble guerra de potencia. Nos vemos en el próximo video.